Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Hola a todos, aquí me tenéis de nuevo en otra entrega de ¿Conoces la Biblia? Voy a volver a centrarme en el primer libro de Samuel. Estuvimos viendo hace poco el pecado de David en el segundo libro de Samuel. Ahora, voy a centrarme en los libros de Samuel, pero en el primero. ¿Por qué? Porque al haber contemplado a David, que es el prototipo de rey ideal, el monarca que funda la dinastía, aquel del que descenderá el Mesías, en fin, todo tipo de parabienes y elogios, y ver cómo él también pudo pecar gravemente y cómo pudo redimirse a través de una conversión y una saludable penitencia, pasaremos revista ahora a la otra cara del pecado. Y como digo, vamos a retroceder y nos iremos a el primer libro de Samuel para fijarnos en un personaje controvertido, el primer rey de Israel, Saúl. Saúl también peca como David, claramente, pero un lector atento de la Biblia dirá: bien, si David comete un grave pecado y se arrepiente y se le perdona, ¿por qué Saúl no alcanza el perdón? Es una pregunta inquietante. Pues todo se debe a la trayectoria de vida del monarca y a la concepción que él tiene de su relación con Dios. Sobre los libros de Samuel ya hemos hecho algunas aclaraciones en su contexto histórico, no son obras que tienen material antiguo, pero que se van a ir fraguando en el exilio y sus ediciones finales en el postexilio. Pues aquí tenemos el primer monarca, Saúl, hijo de Quis, un benjaminita, que es ungido por Samuel, igual que David será ungido por Samuel cuando Yahvé rechace a Saúl. Bien, Saúl se hace cargo de la regencia de Israel y de repente va a empezar a haber problemas. Porque Saúl tiene un carácter muy peculiar. Él obra con convicción pensando que lo está haciendo bien. Pero aun cuando lo esté haciendo mal, no está dispuesto a rectificar y a cambiar de opinión. Él sigue pensando, sigue convencido que lo está haciendo bien. ¿Cuál es el problema que hay? Que al final se está oponiendo a la voluntad divina y no tiene intención de corregirla en ningún momento. Por eso Saúl nunca entrará en un camino de conversión, y lo vamos a ir viendo sobre el texto, que es lo que más ilustra la cuestión. El primer desencuentro importante de Saúl será cuando se encuentra acampado en Gilgal con la tropa. Él tenía una cita con Samuel, el profeta. Samuel le había dado el plazo de una semana para encontrarse con él y ofrecer los sacrificios al Señor, ya que solo Samuel tenía la prerrogativa sacerdotal para ofrecer esos sacrificios. Pero Saúl tiene una dificultad importante. Resulta que se retrasa Samuel y al rey no le quedan arrestos ni tiene personalidad
para mantener a la tropa, que tiene miedo porque están a punto de combatir con un número ingente de filisteos. Así que empiezan a abandonarlos, empiezan a desertar. Para evitar que deserten, ya que él no tiene personalidad fuerte ni capacidad de liderazgo, decide ofrecer a Yahvé el holocausto para que le sea propicio y la tropa no le abandone. Se atribuye, se arroga algo que no le corresponde, una prerrogativa sacerdotal. Solo en cuanto termina de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel. ¡Qué casualidad! Y bueno, pues aquí podría haber ocurrido como le pasaba a David, que Saúl hubiera tenido la primera oportunidad de arrepentimiento. Samuel le hace la pregunta clave: ¿qué has hecho? Saúl responde excusándose: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba y vi que tú no venías en el plazo fijado, para colmo los filisteos estaban ya concentrados en Migmas, me dije: ahora me van a atacar los filisteos, van a bajar y yo no he apaciguado todavía a Yahvé, así que no he tenido más remedio que ofrecer yo el holocausto para evitar la catástrofe. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio, porque no has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. De haberlo hecho, tú estarías afianzado en el trono. Si te ha faltado fe y confianza, has creído que tú podías arreglarlo. La personalidad de Saúl es la de ese prototipo de hombre que cree que Dios te ayudará si te ayudas a ti mismo, pero por detrás de eso lo que cree es que él puede corregir los planes de Dios y hacerlo mejor que Dios, porque Dios no le está asistiendo, según él, en los momentos oportunos. Así que decide rectificar los planes divinos. Pero si rectificas los planes divinos, no estás en comunión con él, vas a tu aire y no te perpetúas en la misión que Dios te ha concedido porque estás haciendo otra cosa. Por eso dice Samuel: tu reinado no se mantendrá y Yahvé tendrá que buscar un hombre según su corazón. De hecho, ya le había buscado a David. Ese hombre que se mantenga escrutando el corazón de Yahvé y que entre siempre en la senda de la voluntad divina. Samuel escucha estas palabras, pero no las asume como si hubieran sido dirigidas a él. De hecho, él sigue en sus 13. Seguidamente pronuncia un voto imprudente, lo vemos en el capítulo 14, que está a punto de costar la vida de su hijo Jonatán, que se salva gracias a la intercesión del pueblo. Es decir, Saúl sigue en su cadena de errores. La cosa sigue en escalada y viene el otro pecado más importante de Saúl. Samuel se levanta y decide ir al encuentro de Saúl. Llega donde Saúl le recibe bien y le pregunta por la misión que Dios le ha encomendado. Dios le había encomendado ir a combatir a Amalek y consagrar todo el botín al anatema. Pero Saúl no había hecho tal cosa. Saúl había reservado una buena parte del botín, de ovejas, de vacas y de enseres que le parecían importantes, ¿no? Como digo, Samuel va a visitarle a ver si ha cumplido las instrucciones que Dios le había dado. Saúl lo recibe contento y Samuel pregunta: bueno, ¿y esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo, qué son? Dice: bueno, hemos traído del territorio de Amalek porque la tropa ha perdonado lo mejor del ganado menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Saúl? Yahvé me pidió que yo consagrara todo al
anatema ritual, pero yo he pensado que mejor será reservar parte para ofrecérselo al propio Yahvé. Es decir, está volviendo a corregir la voluntad divina. Mira, Señor, tú dices esto, está bien, pero mejor estaría que yo reservara parte y te lo ofreciera a ti. A lo mejor tú no estás hoy muy centrado y yo te puedo corregir tu voluntad. Es la opinión que siempre tiene Saúl respecto a Yahvé. Samuel responde tajantemente: basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Y le dice: aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel, te ha señalado el camino que debes de seguir y te ha dicho: ve y consagra el anatema a esos amalecitas y hazle la guerra total. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl podía haberse arrepentido, pues sí, mi pecado es grave, podía haber entrado en conversión como David, pero no, él sigue excusándose. ¿Qué va? Es esa, Saúl, yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que él me envió y he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a los amalecitas al anatema. Lo que pasa que he tomado ganado mayor y menor del botín precisamente para sacrificárselo a Yahvé. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, lo que quiero es hacerle un homenaje. Y viene la gran pregunta de Samuel: ¿acaso se complace Dios en los sacrificios y holocaustos o en que le obedezca? Obedecer es mejor que sacrificar. La docilidad es mejor que la grasa de carneros. Es decir, ¿qué quiere Dios fundamentalmente? Lo que dirá en Deuteronomio 6, que le escuchen, que sigan su voluntad. Los homenajes pueden resultar vacíos, porque al final yo puedo estar ofreciendo a Dios un tributo, una parafernalia, pero estoy obrando según mi voluntad y no según la suya. Ese es el gran problema que tendrá toda su vida el rey Saúl, que él nunca acepta como correcta la voluntad de Dios, siempre pretende enmendarla. Aquí, en el caso de la guerra contra las amalecitas, lo hemos visto. Dios le pide que haga una cosa, pero él hace otra y se excusa diciendo que la está haciendo para homenajear al propio Yahvé. Pero el profeta, repito, le dice: lo importante es escuchar y obedecer. Los sacrificios tendrían que ser una consecuencia de esa escucha, de esa obediencia, y tú no lo estás haciendo. Saúl reconoce su pecado, reconoce que ha conculcado la orden de Yahvé, pero sigue excusándose. Tuve miedo a la tropa, ahora perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Vale, lo hice mal, pero vamos a seguir por el mismo camino. No estoy dispuesto a rectificar. Saúl deja de ir con él y a partir de ahí se produce David va a la corte y se produce la unción de David. David es ungido como nuevo rey, ya había sido ungido antes en la casa de Jesé, otro día veremos este relato, y empieza la relación entre David y Saúl. Saúl, por supuesto, enseguida va a tomar ojeriza a David, porque su actitud siempre es no cumplir la voluntad de Yahvé. Yahvé le ha rechazado a él y ha elegido a David, y Yahvé le va mostrando signos de que eso es así. David cae bien al pueblo, cae bien a la tropa, cae bien a la familia del rey, la hija de Saúl, Micol, se enamora de él también. Todo el mundo está en torno a David, todos los signos de victoria militar son para David, el éxito, todo eso son una cadena de señales que Yahvé le pone a Saúl para mostrarle su voluntad. Sin embargo, nunca Saúl acabará aceptando eso. David le presta grandes servicios a Saúl, la derrota de Goliat el filisteo, las grandes campañas militares que le ofrece, pero eso no hace más que seguir suscitando la constante envidia e inquina de Saúl, que decide matar a David, de manera que David tiene que huir, y a partir de ahí se producirá una amarga disputa, un amargo enfrentamiento entre ellos, que irá marcando la imagen de un Saúl descendente, jamás contento con el destino que Dios le ha preparado y que acabará en tragedia.
Saúl se empeña en poner celadas y trampas constantes a David. David, en cambio, cuando tiene a Saúl en sus manos, le perdona la vida 2 veces. Y esto se va prolongando día tras día, hasta que finalmente se va a producir un desenlace fatal. Un Saúl ya que había ido desquiciándose en la corte, que había intentado, como digo, matar en varias ocasiones a David. David incluso, que tenía la habilidad de tañer la cítara, calmaba el espíritu amargado y agriado de Saúl, pero ni aún así consigue resolverse el conflicto, de manera que, como acabo de decir, al final esto acaba en un áspero enfrentamiento, una persecución constante de Saúl con sus tropas hacia David, que tiene que refugiarse en país extranjero y que va viviendo duramente este enfrentamiento. El desenlace será la muerte de Saúl. Saúl tiene que enfrentarse con el enemigo ancestral de Israel, que son los filisteos, y lo va a hacer en Gelboé, en el monte Gelboé. Pero previamente va a intentar algo a la desesperada, que vuelve a hacer un deseo de corregir la voluntad divina. Ni en el final se conforma Saúl con lo que Dios pide para él. Tiene en ciernes una guerra contra los filisteos, pero Samuel ha muerto. Samuel ha muerto en paz y en buena ancianidad, y ya no está allí para asesorar, para aconsejar o para dar oráculos en nombre de Yahvé al rey Saúl. Ya no puede contar con su presencia para que le clarifique cuál es la voluntad divina, aunque él nunca la ha aceptado, por más que se la ha puesto clara el profeta Samuel. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues como se ve en un grave peligro y ya no tiene un profeta al que consultar, decide hacer algo totalmente prohibido en la ley, en la Torá, que es recurrir a una pitonisa para que consulte a los muertos, para que le evoque a un espíritu. Es decir, él quiere traer de nuevo a la vida a Saúl, evocar a Samuel, quiere traer de nuevo a la vida a Samuel, para que Samuel le aconseje sí o sí. Dios le ha quitado como compañero a Samuel. Él ya no puede consultarlo, pero él no se conforma con esa voluntad divina. Necesita que sea como lo dice él. Fíjense ustedes cómo el problema de Saúl está en una actitud mental, en una obstinación. Él nunca cree que esté haciendo las cosas mal. Él piensa, cobra de buena voluntad. Casi podríamos decir que se considera un incomprendido de Dios. Pero si yo lo hago para agradarte, si yo lo que busco es tu gloria, si yo lo que quiero es esto, pero ¿por qué persigues a David? Porque es un enemigo. Todo lo que él ve en su mente es que se siente perseguido por todos y especialmente se siente incomprendido por Dios. Y llega hasta este extremo: dado que ya no tengo el profeta, voy a buscar un subterfugio para que el profeta vuelva, oponiéndome completamente a la voluntad de Dios, más allá de la barrera de la muerte. Y busca una pitonisa, la famosa pitonisa de Endor. El propio Saúl, aplicando la Torá, había prohibido y desterrado la presencia de nigromantes y los había desterrado a todos. Le pregunta a sus cortesanos y le dicen que hay una pitonisa en Endor. ¿Por qué? Porque primero había intentado consultar a Yahvé y no le había respondido ni por sueños ni por suertes, los Urim y los Tubim, ni tampoco por profetas. Y su único gran consejero pues estaba muerto. Así que decide, dado que ninguno de los medios oficiales para consultar a Yahvé le son propicios y le dan información, que son los únicos cauces que él tenía que utilizar para comunicarse con Dios, los que Dios ha establecido, dado que estos cauces ya a él no le son propicios, no se conforma y decide, como acabo de comentar yo, ir a un cauce prohibido, a que le evoque a una persona que ya está reposando, que Dios ha decidido quitar de su lado, pero él decide volverlo a traer. Le dicen que hay una pitonisa en Endor, él camina para consultarla. Pero claro,
no podía presentarse como el rey, que era el garante de la justicia y el que había prohibido a adivinos, nigromantes, agoreros y espiritistas. Se disfraza y se presenta ante aquella pitonisa. Y le dice: adivíname por un muerto y evócame al que yo te diga. La mujer le responde: bien sabes lo que ha hecho Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para luego hacerme morir? ¿Qué quieres? ¿Que haga lo prohibido para acusarme y matarme luego? Saúl le jura por Yahvé diciendo: por vida de Yahvé, que ningún castigo te vendrá por este hecho. Es decir, el rey hace de su capa un sayo, se salta la ley y dice: no te preocupes, que donde dije digo, digo Diego, y tú podrás transgredir lo que está establecido en la ley del Señor sin que te pase absolutamente nada. La mujer, que se siente segura, aunque no lo ha reconocido como Saúl aún, pero por la garantía y por el juramento que le hace por Yahvé, fíjense que está tomando el nombre de Dios en vano con tal de conseguir imponer su voluntad. La mujer cede y dice: bien, ¿a quién quieres que evoque para ti? ¿A qué muerto quieres que invoque? Él le responde: evócame a Samuel, aquel que le ungió rey, aquel que le aconsejó y aquel mismo que le comunicó que Yahvé lo había rechazado por ser persistente en el pecado y que había elegido a un hombre según su corazón, a David, al cual el propio Saúl había perseguido con saña y acorralado. Bien, pues la mujer lo evoca y al aparecer Samuel, la mujer grita: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. La vidente, a través del muerto, conoce la verdad. El rey le contesta: no temas, dime qué has visto. La mujer responde a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Piensen ustedes que los israelitas, lo he dicho en varios programas, pero lo repito hoy otra vez, no llegan a desarrollar la doctrina de la resurrección de los muertos hasta el siglo II a.C. Esto no quiere decir que ellos pensaran que cuando una persona moría se extinguía y no existía nada, se quedaba hecho una materia inerte, no. Pensaban que los muertos bajaban a un lugar, a una especie de inframundo llamado Sheol, donde vivían una vida fantasmagórica y estaban privados de la presencia divina. Por eso la muerte era un drama grande para el israelita, porque pensaba que al morir se había privado de la presencia divina, se había reducido a un lugar espectral. Y ahí se supone, en ese Sheol, que estaba Samuel, y Samuel sube de ahí del Sheol. Le pregunta a Saúl a la mujer: ¿qué aspecto tiene ese hombre que va subiendo? Y él le respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en un manto, lo cual le da la pista suficiente a Saúl para comprender que se trata de Samuel. Así que le rinde homenaje y se postra rostro en tierra. Samuel vuelve otra vez a reprocharle sus acciones a Saúl. ¿Por qué me perturbas evocándome? ¿Por qué turbas mi descanso? Responde Saúl: porque estoy en un gran aprieto otra vez. Los filisteos me hacen la guerra. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por profetas ni en sueños. Por eso te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. La respuesta no puede ser más trágica. ¿Para qué me consultas? Si Yahvé se ha apartado de ti, se te ha alejado y se te ha hecho enemigo. Yahvé ha cumplido al final lo que dijo por mi boca. Te ha quitado de la mano el reino, ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, se lo ha dado a David. Y lo ha hecho por lo que ya te dije en su día, porque no escuchaste su voz, has empeñado en no escucharla, en no obedecerle. Crees que siempre tienes derecho a corregir el plan divino, la voluntad divina. Crees que puedes hacerlo mejor que Dios. Crees que puedes configurar tu propio destino a tu estilo y que puedes reescribirle a Dios la historia.
se acabó lo que él te dijo, y ahora Yahvé te trata así. Y contigo va a entregar Yahvé a todo Israel en manos de los filisteos. De modo que mañana tú y tus hijos os reuniréis aquí conmigo. Yahvé entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Le anuncia una derrota fulminante y su propia muerte con la de sus hijos. Saúl queda fulminado por esta declaración y queda abatido en tierra. Se halla sin fuerzas porque además estaba extenuado, dice el texto, que no había comido. La mujer le porfía, le dice que se ha jugado la vida por él, le pide que coma. Él no quiere comer en un principio porque se ve ya a las puertas de la muerte, come. Y lo curioso es que finalmente, por primera y última vez en su vida, Saúl acabará asumiendo la voluntad divina e irá a la batalla y perderá la vida allí, en Jelboé, junto con los suyos. Al final, forzado por las circunstancias, Saúl se ve arrastrado a un destino trágico, cumpliendo una voluntad que a lo largo de su vida no había querido llevar nunca a cabo. Esa es la gran diferencia del pecado de Saúl respecto al de David. David recapacita, retrocede, da un giro de 180 grados, se convierte, hace penitencia y es rehabilitado. Saúl no, porque nunca quiere rectificar en realidad. Solo pretende justificarse y mantener su hoja de ruta frente al plan de Dios. Una y otra vez, una y otra vez. Solo al final de su vida tendrá que asumir ya a viva fuerza lo que no quería asumir en el pasado. Fíjense cómo trata la Biblia el tema del pecado en dos vertientes totalmente distintas. ¿Cuál es la clave? La conversión, pero a través de la escucha. Si yo oigo, afino, inclino el oído y estoy atento a lo que Dios pide de mí, podré rectificar mi pecado, podré convertirme. Si me vuelvo sordo a lo que Dios me susurra a través de los profetas, a través de la Escritura, a través del Espíritu, a través de tantas cosas, a través de los signos, entonces no tendré oportunidad. Me cerraré a la acción de Dios en mí y mi pecado permanecerá. Yo mismo me estaré negando el perdón. El misterio del pecado y del mal ya lo tienen visto en dos vertientes. Les emplazo a una próxima cita para que sigan conociendo la Biblia y les dejo nuevamente con la bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el próximo programa.